La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos padres, tíos, abuelos, catequistas, todos los que nos sintonizan en este momento y a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de esta Arquidiócesis de Santo Domingo, muy feliz y agradecido en primer lugar de Dios por esta nueva oportunidad que me regala a mí y también a ustedes de poder entrar en sintonía a través de esta nuestra emisora Radio ABC y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. También quisiera agradecerles, como siempre, a ustedes por sacar este momento de su semana para escucharnos con tanto detenimiento y con tanto interés. Estamos en el año de la oración. El Papa Francisco nos ha invitado a que este año lo dediquemos a la oración como preparación para el gran jubileo de la esperanza que celebraremos el próximo año 2025, que será declarado el año de la esperanza. Y por ello aquí en esta iglesia dominicana, pues el Plan Nacional de Pastoral tiene como valor a trabajar durante este año la oración. El año pasado trabajamos el valor de la honestidad y este año estamos trabajando el valor de la oración. Por eso en este programa pues estaremos compartiendo con todos ustedes todo lo concerniente a la oración del cristiano, que es un elemento que todo catequista debe tener siempre presente. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor antes de dar inicio al tema de hoy. Dios de amor y de infinita sabiduría, te damos gracias por tu presencia cercana, gracias por tu elección, gracias por fijarte en nosotros, gracias porque a pesar de nuestras limitaciones e imperfecciones, tú siempre nos miras, nos eliges, nos vas llamando para hacer tu obra en nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos y poner en tus manos todo lo que somos y deseamos ser para que, ayudados por tu gracia e iluminados por tu Santo Espíritu, hagamos siempre y en todo momento tu santa voluntad. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre María Santísima, ella que junto a San José y su Hijo Jesús viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias por la gentileza de su sintonía. Compartimos con ustedes su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Y quisiera compartir con ustedes en el programa de hoy y los programas de este mes de marzo, mes en el que ya estamos recorriendo estos días cuaresmales en los que se nos invita de manera muy particular a incrementar nuestra vida de oración. Quisiera compartir con ustedes una serie de catequesis que fue pronunciando el Papa Francisco por allá por el año 2000
20 y siguientes sobre la oración, y que a lo mejor ustedes no conocen, no tuvieron la oportunidad de escuchar estas catequesis, y que entiendo pues pueden ser de mucha utilidad para todos nosotros, en especial para todos ustedes catequistas que están llamados a reflexionar y a crecer en la vida de oración. Y esta primera catequesis la pronunció el Papa Francisco el 6 de mayo del año 2020 y la tituló "La oración es como un grito que sale del corazón". Y decía el Papa en aquel momento: hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de la fe, es su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio que aparece en Marcos, capítulo 10, versículo 46, 52 y sus pares. Y pues él nos confiesa que es muy simpático, pues el ciego, él iba, se sentaba a mendigar al borde del camino, en las afueras de la ciudad de Jericó. Y no es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. La palabra Bar en hebreo significa hijo de tal manera que Bar significa hijo de Timeo. Y un día, cuenta el Evangelio, oye que Jesús pasaría por allí. Y efectivamente, Jericó era un cruce de caminos, de personas, continuamente atravesaban pues este camino muchos peregrinos y mercaderes que se dirigían a la ciudad de Jerusalén. Entonces Bartimeo se pone a la espera y hará todo lo posible para encontrar a Jesús. Mucha gente hacía lo mismo. Recordemos a Zaqueo, por ejemplo, que se subió a un árbol esperando a Jesús, pues muchos querían ver a Jesús como lo quería ver Bartimeo. Este hombre entra en los evangelios como una voz que grita a pleno pulmón. Él, que era ciego, no ve, no sabe si Jesús está cerca o está lejos, pero lo siente, lo percibe por la multitud que en un momento dado aumenta y se avecina. Pero está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Pues grita y sigue gritando. Utiliza la única arma que tiene, que es su voz. Empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y sigue así gritando y gritando sin parar. Jesús entonces, al escuchar aquel grito, aquella voz, pues no se queda indiferente como no lo hacía nunca jamás, sino que le dice: vete, pues tu fe te ha salvado. Y de este modo le reconoce a ese hombre pobre, inerme y despreciado por todo, el poder de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. Esa fe es tener las dos manos levantadas, una voz que clama para implorar el don de la salvación. Y el catecismo afirma que la humildad es la base de la oración. La humildad es la base de la oración. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral
2559. La oración nace de la tierra, del hombre, que deriva del humilde, viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios, de nuestra necesidad. La fe, como hemos visto en la persona de Bartimeo, es un grito. La no fe es sofocar ese grito. Esa actitud que tenía la gente para que se callara no era gente de fe, en cambio él sí lo era. Muchos le gritaban y le reprochaban a Bartimeo el por qué gritaba de esta manera y le mandaban a callar. Querían sofocar ese grito, que es una especie de ley del silencio. La fe es una protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La fe no es limitarse a sufrir una situación a la cual nos hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado, y la no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y seguir padeciéndolo en silencio. Por eso nos dice el Papa Francisco, empecemos nosotros este año de la oración con el mismo grito de Bartimeo, porque quizás es una figura como la suya, pues la que nos hace falta para animarnos a creer confiadamente en Dios y a poner en Él toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, que es de donde parte la oración. Pues vámonos a nuestra primera pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía, gracias por estar con nosotros en este su espacio Catequista con Espíritu. Y compartimos con ustedes estas catequesis pronunciadas por el Papa Francisco desde mayo del año 2020 sobre la oración. Y aquí el Papa pues nos está hablando de la figura de Bartimeo. Y decía el Papa que empezaba esta catequesis con el grito de Bartimeo porque quizás en una figura como la de Bartimeo ya está escrito todo. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que explicaba, que imploraba, que era inútil, que era un voceador sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta que por favor dejase de gritar. Pero él no se quedó callado, no le hizo caso a esas personas que le mandaron a callar, que le reprocharon, que le decían que era inútil su grito, sino que él, lleno de confianza, continuó gritando y esperando en el Señor. Y por eso al final consiguió lo que quería. A veces en la vida de oración también nos pasa a nosotros lo mismo. Encontramos a personas que nos dicen, ¿y qué es lo que tú tanto rezas? ¿Y qué es lo que tú tanto vas a misa? ¿Y qué es lo que tú tanto está pidiéndole a Dios? Si fíjate que Dios no te escucha, si fíjate que Dios no te está prestando atención. E intentan, como a Bartimeo, desanimarte, intentan como a Bartimeo que tú renuncies a esa oración que estás haciendo, a esa confianza que tienes puesta en Dios y que te calles, que hagas silencio, que no sigas insistiendo. No solo a Bartimeo le sucedió esto, también a ti y a mí nos puede suceder o puede que nos haya sucedido en algún momento de
en nuestra vida espiritual, porque siempre habrán voces que quieren desanimarnos, que quieren desalentarnos cuando de la vida de oración se trata. Siempre habrán pensamientos negativos que van a llegar a tu cabeza y te van a decir, pero mira tanto que estás rezando, tanto que estás pidiendo, todo el tiempo que llevas implorándole a Dios y fíjate que no te responde, que no te da una respuesta, que no obtienes lo que están solicitando. Y estas voces que vienen de personas o que vienen de nuestro propio interior, de la misma mente, pues tienen esta finalidad de hacernos callar, como a Bartimeo. Sin embargo, no podemos, como lo hizo Bartimeo, escuchar esas voces, no podemos obedecer esas voces que nos mandan a callar y que nos mandan a abandonar la vida de oración. Y nos dice el Papa, más fuerte que cualquier argumento en contra, en el corazón de un hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esta voz dentro, una voz que brota espontáneamente sin que nadie la mande. Una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente cuando nos encontramos en los momentos de oscuridad, en los momentos de tristeza, en los momentos de amargura, en los momentos de crisis espiritual, de crisis económica, de crisis existencial. En esos momentos, pues, Jesús está ahí mirándonos y espera que como Bartimeo, nosotros también le gritemos, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Esa hermosa oración, tan breve, tan sencilla, pero a la vez tan profunda y tan cargada de sentido. Jesús, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces no necesitamos hacer esa oración tan sencilla que realizó Bartimeo? Jesús, ten compasión de mí. Recordemos que no son las muchas palabras las que hacen que el Señor se conmueva y nos conceda lo que le estamos pidiendo, sino que es la palabra que sale del corazón con un profundo sentimiento y con una profunda fe y esperanza en Dios. Por eso esta oración que hizo Bartimeo, Jesús, ten compasión de mí, bastó, fue suficiente, no tuvo que decir nada más para que Jesús le escuchara y le concediera lo que le estaba pidiendo. Pero hemos de preguntarnos, ¿acaso estas palabras no están esculpidas en la creación entera? ¿Acaso toda la creación no invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo? Pues no rezan solo los cristianos, también comparten el grito de la oración todos los hombres y las mujeres de buena voluntad, independientemente de su condición racial, de su cultura, de su lengua, de sus creencias. Todos gritan de algún modo a ese Dios, ten compasión de mí. Y el horizonte todavía puede ampliarse mucho más. Pablo dice que toda la creación gime y sufre como con dolores de parto, esperando ese último día
en el que el Señor venga a redimirnos y venga a hacer justicia de todos. Así que, mis queridos catequistas, pidámosle al Señor que, así como dice esta descripción que los artistas se hacen a menudo, esos intérpretes de este grito silencioso de la creación que pulsa en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre, mendigo de Dios. Así que mendiguemos al Señor por medio de la oración, su gracia y su misericordia. Vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Continuamos compartiendo con usted en este su espacio, Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Y compartimos con ustedes una serie de catequesis pronunciadas por el Papa Francisco sobre la oración. Y el 13 de mayo del año 2020, el Papa pronunció otra de sus catequesis, a la cual tituló Dios siempre continúa amándonos. Y el Papa iniciaba esta catequesis de la siguiente manera: la oración pertenece a todos, a la gente de cualquier religión y probablemente también a aquellos que no profesan ninguna religión. La oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar corazón, como lo expresa el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 2562 y 2563. Lo que reza entonces en nosotros no es algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal nuestra, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos. Cuando rezamos, cuando oramos, lo hacemos partiendo de nuestra más profunda intimidad. Este misterio es el que reza. Las emociones rezan, pero no se pueden decir que la oración es solo emoción. La inteligencia reza, pero rezar no es solo un acto intelectual. El cuerpo reza, pero se puede hablar con Dios incluso en la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre el que reza, si su corazón reza con él. La oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos, algo que nace en lo profundo de nuestra persona y se proyecta, porque siente la nostalgia de un encuentro. Esa nostalgia, que es más que una necesidad, es un camino. La oración es la voz de un yo que se tambalea, que anda a tientas, en busca de un tú que salga a nuestro encuentro. Y ese yo, pues somos nosotros, nuestra persona, que sale y necesita del tú que se refiere a Dios. El encuentro entre ese yo y ese tú no se puede hacer con las calculadoras. Es un encuentro humano y muchas veces se va a tientas para encontrar el tú que ese yo está buscando. Por eso la oración del cristiano nace de una revelación. Ese tú no ha permanecido envuelto en el misterio, sino que ha entrado en relación con nosotros. El cristiano y el cristianismo es la religión que celebra continuamente
la manifestación de Dios, es decir, su epifanía. Esto significa manifestación, la epifanía del Señor en medio de nosotros. Por ello, las primeras fiestas del año litúrgico son la celebración de este Dios que no permanece oculto, sino que ofrece su amistad a los hombres. Dios revela su gloria en la pobreza del Belén, en la contemplación de los Reyes Magos, en el bautismo en el Jordán, en el milagro de las bodas de Caná. El Evangelio de Juan concluye el gran himno de su prólogo con una afirmación sintética. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. De aquí que fue Jesús el que nos reveló a Dios. No fue que nosotros salimos a buscarlo y lo encontramos, sino que Él vino hasta nosotros, a nuestro encuentro. Por eso continúa diciendo el Papa, la oración del cristiano entra en relación con el Dios de rostro más tierno, que no quiere infundir miedo alguno a los hombres. Esa es la primera característica de la oración cristiana. Si los hombres estaban acostumbrados desde siempre a acercarse a Dios, un poco intimidados, un poco asustados por este misterio fascinante, pero a la vez terrible, si se habían acostumbrado a venerarlo con una actitud de esclavos similar a la de un súbdito que no quiere faltarle respeto a su Señor, pues los cristianos se dirigen en cambio a ese Dios atreviéndose a llamarlo con mucha confianza con el nombre de Padre. Todavía más, Jesús utiliza otra palabra mucho más cercana, la palabra Abad, que significa papá. De aquí que el cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cualquier relación de esclavo y amo. En el patrimonio de nuestra fe no hay expresiones como sometimiento, esclavitud, sino palabras como alianza, amistad, promesa, comunión, cercanía. En su largo discurso de despedida a los discípulos, Jesús pronuncia estas palabras: no les llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes les llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y les he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo concederé. Pero este es un cheque en blanco. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo concederé, nos dice el Señor. Qué maravillosas palabras. Dios es el amigo, el aliado, el esposo. En la oración podemos establecer una relación de confianza con Él, tanto que en el Padre nuestro Jesús nos ha enseñado a hacerle una serie de peticiones. A Dios podemos pedirle todo, absolutamente todo, explicarle todo, contarle todo. No importa si en nuestra relación con Dios nos sentimos en defecto, si no nos sentimos buenos amigos, si no somos hijos agradecidos, si no somos cónyuges fieles, Él sigue amándonos a pesar de todo ello. Y es lo que Jesús demuestra definitivamente en la última cena, cuando dice: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. En ese gesto Jesús anticipa en el cenáculo el misterio de la cruz.
Dios es un aliado fiel. Si los hombres dejan de amar, Él sigue amando, aunque el amor lo lleve al Calvario. Dios está siempre cerca de la puerta de nuestro corazón y espera que la abramos. Y a veces llama al corazón, pero no es invadente. Espera con paciencia. Por eso, la paciencia de Dios con nosotros es la paciencia de un papá, de uno que nos quiere mucho. Y, dice el Papa, la paciencia junta de un papá y de una mamá, siempre cerca de nuestro corazón, y cuando llama lo hace con ternura y con tanto amor. Por eso terminará el Papa diciéndonos, tratemos todos de rezar de esta manera, entrando en el misterio de la alianza, y oremos sintiéndonos en los brazos misericordiosos de Dios, que nos envuelve con ese misterio de felicidad que es la Trinidad, y sintámonos invitados a merecer ese amor tan grande que Él nos tiene. Así que, mis queridos catequistas, con estas palabras vámonos a nuestra tercera pausa. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, información y orientación de todos nuestros catequistas. Y estamos compartiendo con ustedes una serie de catequesis pronunciadas por el Papa Francisco sobre la oración. Y esta que compartimos ahora con ustedes fue pronunciada el 20 de mayo del año 2020 y él la tituló La oración es la fuerza principal de la esperanza. Y decía el Papa, la primera página de la Biblia se parece a un gran himno de acción de gracias. El relato de la creación está ritmado por ritormelos donde se reafirma continuamente la bondad y la belleza de todo lo que existe. Dios en su palabra llama a la vida y todas las cosas entran en la existencia. Con la palabra separa la luz de las tinieblas, alterna el día y la noche, intervala las estaciones, abre una paleta de colores con la variedad de las plantas y de los animales, y en este bosque desbordante que rápidamente derrota al caos, el hombre aparece en último lugar. Y esta aparición provoca un exceso de exultación que amplifica la satisfacción y el gozo. Dios ve cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Así nos lo dice el libro del Génesis en el capítulo 1, versículo 31. Bueno, pero también bello. Se ve la belleza de toda la creación. La belleza y el misterio de la creación generan en el corazón del hombre el primer movimiento que suscita la oración. Así nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2566. Así dice el Salmo 8 que hemos escuchado al principio. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste tú, nos preguntamos, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Hombre orante que contempla el misterio de la existencia a su alrededor, que ve el cielo estrellado que lo cubre, que los astrofísicos nos muestran hoy en día en toda su inmensidad, y entonces se pregunta,
¿Quién diseñó todo aquello? Qué amor tan grande, pues debe haber tenido nuestro Creador para regalarnos una creación tan inmensa, tan maravillosa, tan pura, tan noble. Y por eso el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo para que tú hayas creado tantas maravillas para mí? Y aquí entonces surge la oración. Y qué poco, dice el Papa, como nos dice otro salmo, un ser que nace, un ser que muere, una criatura fragilísima. Y sin embargo, en todo el universo, el ser humano es la única criatura con conciencia de tal profusión de belleza. Por eso, un ser que, aunque pequeño, aunque frágil, aunque débil, aunque nace, aunque muere, hoy está y mañana ya no está. Sin embargo, es el único consciente de esta belleza y es el único capaz de la oración. Dentro de todas las criaturas, el único que es capaz de orar es el hombre, precisamente porque tiene la conciencia de que ha sido creado no por él mismo, sino por otro, y de que todo cuanto existe ha sido creado para él, para su administración, para su deleite. De aquí que nos dirá el Papa, la oración del hombre está estrechamente ligada al sentimiento de asombro. La grandeza del hombre es infinísima cuando se compara con las dimensiones del universo. Sus conquistas más grandes parecen poca cosa, pero el hombre no es nada. En la oración se afirma rotundamente un sentimiento de misericordia. Nada existe por casualidad. El secreto del universo reside en una mirada benévola que alguien cruza con nuestros ojos. El Salmo afirma que somos poco menos que un Dios, que estamos coronados de gloria y de esplendor. Por eso la relación con Dios es la grandeza del hombre. A medida que el hombre se va relacionando con Dios, en esa misma medida se va engrandeciendo, se va volviendo más pleno, más grande, porque la grandeza del hombre depende única y exclusivamente de Dios. De aquí que la relación con Dios sea la grandeza del hombre por naturaleza, pues nuestra condición es frágil, débil, si no contamos con la fuerza y la grandeza de Dios. De aquí que por naturaleza no somos casi nada, somos esa pequeñez, pero por vocación, por llamada de Dios, somos los hijos del gran Rey. Y esta es una experiencia que muchos de nosotros ha tenido. Si la trama de la vida, con todas sus amarguras, corre a veces el riesgo de ahogar en nosotros el don de la oración, basta con contemplar un cielo estrellado, una puesta del sol, una flor, para reavivar la chispa de la acción de gracias. Y esta experiencia es quizás la base de la primera página de la Biblia. Cuando se escribió el gran relato bíblico de la creación, el pueblo de Israel no estaba atravesando días felices. Una potencia enemiga había ocupado su tierra. Muchos habían sido deportados y se encontraban ahora esclavizados en Mesopotamia. No había patria, ni templo, ni vida social, ni religiosa, no había nada. Y sin embargo, partiendo precisamente de la gran historia de la creación, alguien comenzó a encontrar motivos
para dar gracias, para alabar a Dios por la existencia. De aquí que la oración es la primera fuerza de la esperanza. Tú rezas y la esperanza crece. Tú rezas y la esperanza avanza. La oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta. Porque los hombres de oración custodian las verdades vacilares. Son los que repiten primero a sí mismo y luego a todos los demás que esta vida, a pesar de todas sus fatigas y pruebas, a pesar de sus días difíciles, está llena de una gracia por la que maravillarse, y como tal siempre debe ser defendida, protegida, amada y deseosa de ser vivida. Pues mis queridos catequistas, vámonos a nuestra cuarta pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, información y orientación de todos nuestros catequistas. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Y mis queridos catequistas, decíamos que gracias a la oración, el hombre descubre la razón de su esperanza. Sin oración, dice el Papa Francisco, el hombre no puede vivir y experimentar la esperanza. De aquí que los hombres y las mujeres que rezan saben que la esperanza es más fuerte que el desánimo. Creen que el amor es más fuerte que la muerte y que sin duda un día triunfará, aunque en tiempos y formas que nosotros no conocemos. El que no es capaz de rezar, pues no tiene esperanza, no espera nada de esta vida y tampoco espera nada de la vida futura. El que no es capaz de rezar tampoco puede esperar en las personas y a menudo las considera como innecesarias, como inútiles, como inhábiles o inclusive en ocasiones el que no es capaz de rezar pues ni siquiera tiene la capacidad de ver la bondad que hay en las demás personas. Y por eso a menudo encontramos a personas que dicen: yo no creo en nadie, yo no confío en nadie, a mí que no me hablen de nadie, yo no creo en los padres, yo no creo en las monjas, yo no creo en los obispos, yo no creo en la iglesia, yo no creo en ningún hombre. Porque cuando no somos capaces de orar, la esperanza se desvanece y se muere. Sin embargo, cuando rezamos, somos capaces de descubrir que aunque el hombre es imperfecto, aunque el hombre falla, aunque el hombre traiciona, aunque el hombre comete errores, sin embargo, en ese hombre también hay muchas bondades y merece la pena siempre esperar, confiar y creer que algo bueno se puede obtener de él. De aquí que diríamos o podríamos decir que los hombres y mujeres que son capaces de entrar en la vida de la oración llevan en sus rostros esos destellos de la luz.
porque incluso en los días más oscuros el sol no deja de iluminarlos, e inclusive en los días más lluviosos, pues en algún momento son capaces de ver ese reflejo, de ver esa esperanza, de ver esa confianza que les anima a seguir creciendo. Por eso nos dice el Papa, la oración te ilumina, la oración te llena de energía el alma, la oración ilumina tu corazón, ilumina tu rostro, ilumina los tiempos más oscuros, incluso esos tiempos de dolor, esos tiempos de enfermedad, de angustia, de pesar. Allí la oración es capaz de llevar luz y hacerte ver que al final del túnel hay algo que te espera diferente a lo que puedas estar pasando en ese momento determinado. Por ello todos somos portadores de alegría, pero esta alegría solo se pone de manifiesto cuando la vamos descubriendo por medio de la oración. Y el Papa nos pregunta, ¿has pensado que en lo más íntimo de tu vida, en lo más íntimo de tu ser, se esconde esa alegría desbordante que a lo mejor estás buscando fuera, en las cosas, en las personas, pero que realmente la tienes dentro? ¿Has pensado que eres un portador de esa alegría? O tal vez prefieres llevar malas noticias, cosas que entristecen dentro y compartirlas con los demás en lugar de comenzar a descubrir y dejar salir esa alegría que llevas dentro. ¿Te has puesto a pensar que este momento de angustia, de pesar, pues es algo superficial, es algo que puede irse con mucha facilidad si tú dejaras salir, si dejaras brotar esa alegría que se esconde dentro de ti? ¿Has pensado tú en esas cosas? Nos pregunta el Papa Francisco. Todos somos capaces de portar esa alegría. Y esta vida es el regalo que Dios nos ha dado. Y es demasiado corta para consumirla en medio de la angustia y de la tristeza que a veces llevamos en nuestras espaldas, arrastrando de un lado para otro. Por ello dice el Papa, apoyémonos en la oración, en esa oración de alabanza a Dios, en esa oración de gratitud a Dios, en esa oración de reconocimiento de Dios, y con un corazón contento por el simple hecho de existir, de estar vivo, pues abrámonos a la vida de oración. Miremos el universo, miremos sus bellezas, miremos también nuestras cruces y hablemos con Dios y digámosle, pero tú, Señor, que hiciste todas las cosas, tú que nos hiciste también a nosotros para ti. A ti queremos darte gracias y en ti queremos reconocer que tú eres el gran Rey y el gran Creador, el que nos has formado, el que nos has hecho capaces de leer tus palabras en la creación, de ver tu firma en toda la creación, en esa creación que hoy nosotros custodiamos, pero que es tuya, que es para ti, porque tú la hiciste por amor a nosotros. Y termina el Papa con esta exhortación, deseando que el Señor haga que lo entendamos cada vez más profundamente y que nos lleve a decir gracias
y que esa gracia pues salga de lo más profundo de nuestro corazón. Mis queridos catequistas, vámonos a nuestra última pausa y ya retornamos con ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes una serie de catequesis pronunciada por el Papa Francisco por allá por el año 2020 sobre el valor de la oración. Y ya hemos compartido con ustedes algunas de estas reflexiones que compartía el Papa Francisco y que nos invitaban precisamente, o que nos invitan más bien, a entrar en este diálogo amoroso y comunicativo por medio de la oración que tanto bien le hace al alma. Cuando el hombre, cuando la mujer son capaces de descubrir, de encontrar la riqueza que posee la vida de oración, pues entonces entran en ella y no la sueltan jamás. Y ojalá que tú y yo también pues entremos en esa dinámica de la oración en la que seamos capaces de descubrir su riqueza, descubrir su hermosura, descubrir todo el beneficio que nos proporciona la vida de oración, para que de este modo pues entremos en ella y oremos permanentemente a Dios, recordando que la oración no tiene un esquema definido, determinado, no hay una oración concreta que sea la que debamos hacer siempre, sino que hay muchos tipos de oración. Hay oración diversas, variadas, que podemos hacer y a través de las cuales entramos en comunicación con Dios. Lo más importante es que la oración, no importa el tipo que sea, la oración nos lleva a entrar en comunión con Dios. La oración siempre nos lleva a entrar en comunión con Dios. Y por ello es que debemos de orar siempre y en todo momento, porque mientras más tú oras, pues más permaneces en esa comunión con Dios. Imagínate, es como cuando tú visitas a un amigo o cuando tú llamas a un amigo, pues de repente, mientras tú estás hablando con ese amigo, estás en comunión con él. Te estás enterando de lo que está pasando en su vida, o a lo mejor le estás contando lo que está pasando en la suya, y no hay ningún detalle, ningún acontecimiento de ese amigo que se te puede escapar, o que a ese amigo se le pueda escapar de ti. Ahora, cuando tú cortas la comunión con un amigo, de repente en la vida de ese amigo suceden, acontecen muchas vivencias positivas, negativas, de las que tú no te vas enterando y de la que a lo mejor luego pues te sorprendes, de la que luego pues hasta te entristeces y dices, ¿cómo es posible que te pudo pasar eso y yo no me haya dado cuenta, no me haya enterado? Pues eso pasó porque no hubo
comunicación, porque en algún momento se rompió la comunicación que tenías con ese amigo y dejaste de entrar en esa relación íntima con él. Es lo mismo que pasa con la oración. Mientras tú estás en oración, estás continuamente en contacto con Dios. En cuanto dejas de orar, pues esa comunión, esa relación se va se rompe, se va distanciando, se va apartando y Dios pues deja de escuchar lo que tú tienes que decirle, deja de estar ahí atento a tus necesidades más profundas, más íntimas, porque ya tú no se la cuentas, ya tú estás guardando silencio delante de Él. Y a lo mejor sucede como en una familia donde papá, mamá y los hijos pues tienen una comunicación mínima, aunque están todos juntos en la misma casa, pero los unos no se enteran de lo que está pasando en la vida de los otros, pero están juntos, conviven juntos, pero a lo mejor el hijo está metido en problemas, en apuros, y los últimos en enterarse precisamente son los que están viviendo con él en la misma casa y se preguntan cómo no nos dimos cuenta, cómo no nos enteramos de esta situación, cómo hemos sido los últimos en enterarnos, en darnos cuenta de que esto estaba pasando de este modo. Eso suele suceder cuando se rompe la comunicación. Así que, mis queridos catequistas y todo lo que nos sintonizan, entremos en esta dinámica de oración y comunicación con Dios. Hemos llegado ya a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndole como siempre su sintonía y esperando encontrarnos nuevamente la próxima semana, donde continuaremos compartiendo estas catequesis del Papa Francisco sobre el valor y la importancia de la oración en nuestras vidas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.